Buenas noches, ¿cómo están? 7 de la noche, 35 minutos. Como siempre, un placer saludarlos y darles la bienvenida a este espacio, su espacio Comunidad Creativa desde Plan C, la agenda cultural del Eje Cafetero. Como es costumbre, cada 8 días nos encontramos a esta hora, jueves a las 7:30, para charlar con diferentes actores, gestores culturales o personas que de una u otra manera tienen algo que ver con el Eje Cafetero, le han aportado algo al Eje Cafetero o son talento y exportación del Eje Cafetero, porque nos encontramos con muchas personas muy talentosas alrededor de lo que sucede en la Perla del Otún y, bueno, puntualmente en el Triángulo del Café. Como siempre, un placer saludarlos. Yo soy Dani Galvis, hago parte del equipo grande de Plan C, que aparte de traer para ustedes pues una agenda cultural, también tenemos mucho contenido de valor, entrevistas y, bueno, demás cosas que pueden ver a través de nuestras redes sociales, @PlanCPereira. La invitación es para que hoy entonces nos conectemos y como cada 8 días tengamos una charla, como si estuviéramos sentados allí tomando café, un cafecito rico del Eje Cafetero. Y hoy puntualmente me emociona mucho el tema que vamos a tratar. Vamos a hablar de la voz como instrumento de creación, de comunicación y todas las posibilidades que nos brinda, porque tengo a dos invitadas muy talentosas y, bueno, yo también que trabajo con la voz, me siento muy feliz de poder hablar con dos mujeres que seguramente nos van a contar mucho de su experiencia y nos van a aportar mucho. Muchas personas que de pronto se conecten el día de hoy les gustaría trabajar con la voz, hacer radio, hacer podcast, hacer doblajes, y justamente de eso vamos a hablar, de todas esas posibilidades que nos brinda esta herramienta tan bonita que tenemos. Así que bienvenidos, aquí tenemos una cajita de comentarios por si quieren dejar sus opiniones, quieren preguntarle algo a estas mujeres que nos acompañan el día de hoy, por supuesto lo podrán hacer. Para mí entonces es un placer recibir a nuestras bellas y hermosas invitadas el día de hoy. Tenemos a Ariana López y a Violeta Ramírez que nos acompañan. Todas estamos desde diferentes rinconcitos del mundo, pero todas desde la Perla del Otún. Pues bueno, venimos a contarles un poco del trabajo, así que las voy a empezar a saludar. Chicas, muchísimas gracias por aceptar la invitación, de verdad, yo sé que son unas mujeres muy ocupadas, pero pues creo que hayan podido aceptar el día de hoy nuestra invitación. Vamos entonces por aquí a saludar a Ariana López, que nos acompaña, una pereirana que, pues como decía ahorita, talento exportación, porque pues no está en el Eje Cafetero, no está en Colombia, pero nacida en la Perla del Otún, con una trayectoria increíble. Aquí estamos Violeta y yo babeando, y seguramente ustedes también van a poder babear, porque Ari es artista de la voz, es voiceover, y le ha dado vida a una cantidad de voces que ustedes ahorita van a decir, ¿cómo? No puedo creer, porque la hemos visto seguramente, o sus personajes, y la hemos escuchado. Le ha hecho voz a una de las Kardashian, a personajes de South Park, a los Padrinos Mágicos y un montón de muñequitos y de personajes más que pues ahorita nos irá contando. Ari, ¿cómo estás? Bienvenida a Comunidad Creativa de Plan C. Ay, gracias, gracias. Es un honor estar aquí con ustedes. Gracias, Dani, por esta invitación. De verdad que me siento muy honrada porque, bueno, primera vez que me hacen una entrevista desde mi tierra natal, hablando del Eje Cafetero, hablando de Pereira. Pues nací allí en Pereira y gracias por haberme tenido en cuenta y estoy feliz de estar acá con ustedes compartiendo un poquito. Muchas gracias. Ari, ¿dónde estás en esos momentos? Bueno, me encuentro en la capital del sol en este momento, me encuentro en Miami. Bueno, desde Miami, entonces Ari nos contará un poco acerca de esa grande experiencia que tiene para compartirnos el día de hoy. Violeta, sí, desde la Perla del Otún, Violeta Ramírez, para la gente que se conecta desde Pereira, pues seguramente la conocerán, y para los que no, pues aquí se las presentamos. Violeta también tiene una experiencia muy interesante y muy linda, no solo con la voz, sino también con el sector cultural. Es comunicadora social, periodista. Además, también pues, ha trabajado con todo el tema de gestión cultural, máster en periodismo cultural de Barcelona. Y también, aparte de haber trabajado en radio, pues tiene un proyecto muy lindo de podcast que me parece que es muy interesante, porque creo que es uno de los formatos que ahorita también se está moviendo un montón, el podcast, al que le podemos apuntar, porque si bien el medio tradicional es la radio, digamos, pues el podcast ahorita está mandando la parada. Entonces es muy chévere que también nos puedas brindar toda esa experiencia, Violeta, desde el periodismo cultural, cómo lo has llevado al podcast y cómo tu voz ha sido esa herramienta para comunicar y para visibilizar sobre todo tantos proyectos tan lindos que tenemos en el Eje Cafetero. Así que qué placer, Violeta, que nos acompañes el día de hoy desde una sala de ensayo, por supuesto, moviendo Sí. el cultural. Qué chévere que nos hayas sacado un ratico. ¿Cómo vas?
Muy bien, muchas gracias por invitarme. Yo me siento honrada de estar compartiendo pues con estas dos mujeres increíbles. Obvio, Dani es también un referente radial y sonoro aquí en la ciudad y qué lindo como que me hayas tenido en cuenta. Y pues ni hablar de Ariana, que es como la celebridad en este momento para las personas que amamos tanto el sonido y que admiramos un montón el trabajo que las personas logran hacer a través de la voz, porque yo siento que el sonido siempre es como ese toquecito mágico que se le brinda a las cosas. Entonces, pues acá súper contenta de estar compartiendo con ustedes, súper feliz también de poder hablar como de todo lo que se está gestando aquí en la Perla del Otún, una ciudad que parece muy pequeñita, pero que en realidad tiene un potencial cultural gigante. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por invitarme y sí, estoy desde una sala de ensayo, porque precisamente estábamos trabajando con una banda de aquí, con los Trejos Brothers, entonces los chicos están por ahí haciendo cosas para los que los conocen y los que no, estén pendientes de las redes que se vienen cosas chéveres con ellos. Súper, qué rico, de verdad. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Qué rico que podamos hablar un poquito acerca de esto que yo sé que nos apasiona a las tres y con lo que trabajamos las tres, y es la voz. Ari, cuéntanos tú un poquito, queremos arrancar contigo para que nos cuentes un poquito cómo Ari sale de Pereira, llega a Miami y todo ese recorrido que ha hecho Ari para en esos momentos, además, ser la voz de tantos personajes, porque pues no sé, le decía ahorita antes de arrancar el en vivo, yo sé que Violeta incluso también me atrevo a decir, y yo quisiéramos hacer doblajes, y no pensaría en algún momento, fue pucha, pero de hacer la voz de un personaje tan importante o de tantos personajes tan importantes como South Park, o como alguna voz de los Padrinos Mágicos, o incluso como las Kim Kardashian, que son una celebridad, y nos gusten o no, a todo el mundo en algún momento ha tenido que ver con las Kardashian. Entonces, ¿cómo hace Ariana para salir de Pereira, llegar a Miami y, bueno, empezar a trabajar con la voz? ¿Cómo fue ese primer acercamiento con la voz? Espérate, un paréntesis. Yo no he hecho ninguna voz en Kim Kardashian. De las Kardashian, ¿no? No he hecho ninguna de las Kardashian, de ninguna. Es Shirley. Oh my God. Nuestra compatriota también pereirana. Que no la pudimos tener hoy, sí. La puedes invitar también. Ella ha hecho unas voces maravillosas. Entonces, cierro paréntesis. Bueno, en Pereira, la verdad, cuando nací, ya era de un mesecito de nacido, nos fuimos, fue para Cartago. Luego de Cartago a Tuluá, Corazón del Valle, y luego de Tuluá, Bogotá. Y hoy, acá en Miami, y mañana en cualquier lugar del mundo. Igual llegas a todo el mundo con tu voz, o sea, eres omnipresente. Pues a ver, por ese personaje que es por el que me han reconocido realmente, por el que me invitan a convenciones, por el que me hacen entrevistas, porque es con el que ha crecido mucha gente y todavía esos papás que crecieron le ponen a sus hijos a que vean Los Padrinos Mágicos. Por supuesto. Entonces, sí, hola, Dani, hola, exactamente, es a mí, Timmy Turner, hola, soy Timmy Turner, y qué rico que hayan invitado a Ari. Ella sabe que es por mí, por Timmy, que la invitan, que la entrevistan, y quería saludarlos, es que se va a enojar conmigo. Luego, si quiere, podemos hablar. Adiós. Lo máximo, que es este performance tan increíble. Me encanta, qué chévere, es verdad, esa voz es irreconocible, pues no es fácil no tenerla de referente, más bien es lo que intento decir. ¿Cómo llegas, Ari, pero pensando como en el origen, a encontrarte con la voz? O sea, tú en algún momento cuando eras chiquita decías, a mí me gusta hacer voces, o pensando en qué estudiar y de pronto estudiaste algo relacionado con comunicación, dijiste, me voy a meter por el lado de la voz. No. El doblaje llegó a mi vida porque tenía que llegar, pero yo primero que todo soy actriz de teatro, empecé en teatro, hice de teatro, televisión, y el doblaje apareció por un compañero de teatro precisamente. Por él fue que conocí el doblaje y yo, ¿pero qué? ¿Cómo así doblaje? Ni sabía qué era, ni sabía que existía. Pensé que eran los que doblaban a las personas que si se caen, a los actores. Ok, como un doble de riesgo. Ajá, que era eso. Entonces, que necesito una carta, una referencia, y yo, ¿pero para qué? No, es que voy a hacer un taller de doblaje. Mario Gutiérrez, que también es un gran actor de doblaje,
Y bueno, le hice la carta, se la di porque yo trabajaba en una empresa de seguros en ese tiempo. Sin embargo, yo estudiaba en la noche actuación y hacía teatro experimental. Y entonces empecé a averiguar en las páginas amarillas, que no sé si ustedes las conozcan, no Sí, creo que claro. sepan que eran las Ay, páginas. nos tocaron, Sí, aunque sí, no lo sí. creas. Ah, bueno, menos mal. Entonces empecé a buscar que Centauro, me salía Centauro Cuero, Centauro no sé qué, yo no, comunicaciones. Y ahí llamé, me hicieron un casting porque estaban haciendo casting para poder hacer ese taller de doblaje. Pude hacerlo, pero para mí era un mundo nuevo. Yo llegaba a la casa, me grababa y a mí no me gustaba la voz. Yo creo que eso nos Primer, pasa a todos, ¿no? Como que uno se escucha al principio y dice, uy, no, horrible. exacto, primer consejo, grábense y amen su voz, porque a veces decimos, ay, es que no me gusta mi voz, no me gusta cómo me escucho. Y definitivamente todas las voces sirven para poder transmitir un mensaje, para poder hablar, ya sea en podcast, ya sea haciendo doblaje, ya sea en noticias, ya sea en radio, en televisión, todas las voces, solo que hay que educarlas, como me tocó a mí, porque venía yo del Valle del Cauca, donde nos comemos las X, las S. En vez de decir acción, yo decía acción. En vez de decir toalla, decía toalla. En vez de decir doctor, decía el doctor. ¿Ve? Todas esas cosas tuve que aprenderlas y grabarme y escucharme y aceptar mi voz, que me costó mucho tiempo aceptar mi voz. Me imagino que sí, lo que tú dices, uno se escucha al principio y porque uno de entrada quisiera que le saliera bien, pero no es así. Me imagino que fueron muchas horas de practicar y de escucharte, de grabarte, de empezar a educar la voz y de encontrar también como un timbre, como esa característica para que tú dijeras, bueno, me puede ir funcionando. ¿Cuánto tiempo estudiaste? Mira, yo creo que uno nunca para de estudiar. Yo todavía sigo estudiando. De hecho, estoy haciendo un diplomado de la voz eh, que dura 8 meses. Y son todos los sábados de las 10 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Entonces, en ese tiempo, la verdad, eso fue, no recuerdo exactamente, pero fue un periodo larguito, no recuerdo exacto, pero sé que yo trabajaba y sé que cuando terminamos ese taller, yo llamé a una directora y le pregunté, dígame si yo sirvo para esto. No, y yo no fui que de pequeñita, yo soñaba con voces, ni cambiaba voces, ni hacía voces, ni nada, ¿no? Porque como te digo, o mejor como les cuento, eh, el mundo mío era la actuación, el teatro, la televisión, pero nada de que todo lo que se puede hacer con la voz. Entonces me dice, sí, sí sirves, pero obviamente necesitas la práctica. Como dicen, ¿no? La práctica hacia el maestro. Y me dijo ella eso y renuncié a la empresa donde llevaba 5 años, 8 meses y mamá metió el grito en el cielo. Mi hija, ¿cómo se le ocurre usted renunciar? ¿Y ahora qué va a hacer? Y yo, mami, yo de hambre no me voy a morir. Fresca, tranquila. Pero no quiero llegar a ser viejita, como veo tantos compañeros allá, que uno quería ser baterista, músico, la otra quería ser bailarina de ballet, pero ya no, porque ya tiene una obligación de familia, ya tenían otras obligaciones y son esos sueños frustrados. Entonces, por eso te digo a ti que estás viendo esta transmisión, cumple tus sueños. Así, vamos a encontrar muchos tropiezos, muchas dificultades y a veces nos muestran como allá está el oro y ve por él que es fácil y no es así porque no todo lo que brilla es oro. Así que yo aposté y bueno, ahí vamos aprendiendo porque todos los días se aprende, siempre se aprende y como yo digo en los videos que tengo en YouTube, que tengo unas cápsulas y tengo unos tips para la voz, nunca dejes de aprender. Eso. Divino.
hay que seguir. Hoy seguramente que vas a inspirar a más de una persona que está conectada con nosotros y va a renunciar a su trabajo. Sí, Va a arrancar el próximo año sin 7 trabajo meses. llena de sueños. Bueno, ya nos irás contando más adelante, Ari, cómo entonces empiezas a hacer el primer personaje y bueno, qué pasa después de la renunciada. Le quiero preguntar a Violeta, que está ahí lista desde la sala de ensayo de Pereira también, porque bueno, Violeta es comunicadora social, sin duda, tiene una inquietud, ¿verdad? O tuvo una inquietud cuando entró a estudiar, por eso, por comunicar, pero en el marco de la comunicación social, sobre todo, que es la carrera que estudiaste inicialmente, pues hay varias líneas por donde nos podemos ir, comunicación organizacional, televisión, que de repente es muchas de las cosas que piensan, sobre todo las niñas cuando entran a estos medios y es hacer presentación de televisión, en fin, pero tú también te encuentras entonces con una inquietud por medio de la voz, que además tienes una voz divina. ¿Cómo llega esa inquietud, Violeta, por la voz sobre todo y empezar a indagar por este camino? Bueno, pues yo toda la infancia estuve en una escuela de teatro musical acá que se llama Vuelta Canela, que es más ahora trabajo con ellos, entonces es re lindo pasar de ser alumna a ser del equipo de trabajo. Y cuando yo me gradué de la U, yo llegué así re contenta a la casa como, papá, quiero ser música. Y él como, not gonna happen. Y yo, no, creo que no, o sea, sí, el sueño re frustrado. Entonces me puse a buscar una oferta académica que me brindara la posibilidad de en algún momento converger esas dos pasiones, porque pues siempre me ha gustado comunicar, pero la pasión absoluta estaba enfocada en la música. Entonces, cuando empecé la carrera, pues de alguna forma se veía reflejada mi pasión en absolutamente todos los trabajos que hacía. Al punto de yo mandar trabajos a los premios Corte Final, que son como los premios académicos que hacen en la U, y siempre que mandaba era algo relacionado con música. Es más, el corte final que me gané en Crónica se llama Músicos en su salsa y era como sobre la banda sinfónica de acá de la ciudad haciendo un concierto de los grandes de la salsa. Entonces todo se empezó a hilar por ahí cuando llego como a tercer semestre y me encuentro con el mundo de la radio. A mí la radio siempre me enamoró. Yo era del combo de fans de Calimán, o sea, Calimán para mí es lo máximo de la vida. Y no es de mi generación, pero mi papá siempre ha sido una persona muy de radio y es coleccionista de LPs. Entonces, como que siempre estuvo la tradición de, ve, yo grabé estos capítulos de Calimán, ¿será que te gustan? Y nos pusimos a escucharlos y yo me enamoré de Solín con la vida. O sea, para mí, Solín era el mejor personaje más allá de Calimán, era Solín. Entonces, como que empiezo a descubrir todo este mundo de la radio, de las posibilidades que tiene la voz, de lo bien que se puede comunicar, porque muchas personas, muchas gentes, mucha gente no está como muy acostumbrada al formato escrito o al formato audiovisual, entonces se dedican a hacer muchas otras cosas y lo que se les facilita es escuchar únicamente. Entonces la radio permite precisamente llegarle a esas personas que tienen también múltiples ocupaciones y empiezo a explorar a partir de ahí. Luego salgo y hago mi práctica en Radiónica y ahí reafirmo mi amor por la radio y la radio cultural más que todo. Entonces, cuando salgo de la Radiónica, me voy para España a hacer mi maestría en periodismo cultural con énfasis en música. Entonces, tengo la posibilidad de tener como maestro a Luis Hidalgo, que es el periodista musical de La Vanguardia en España, y ese hombre me empieza a moldear por un camino increíble que era sacar todo el potencial de la música local y pasarla a los medios no tradicionales, a los medios alternativos. Entonces, cuando regreso, empiezo a trabajar con la Universidad Católica, haciendo siendo la profesora de radio. O sea, ya no era la alumna que se apasionaba por la radio, sino que vuelvo a mi universidad a ser la profe de radio y empiezo a diseñar un proyecto precisamente como recogiendo todas esas enseñanzas a lo largo de la poca trayectoria que traía, y ahí es cuando nace Súbele a la Perla. Súbele a la Perla nace porque como que quería poner en un proyecto que fuera netamente sonoro todo lo relacionado con la música local. Entonces empiezo como a explorar, me empiezo a enamorar muchísimo del formato de podcast y ahí es cuando nace este proyecto que más que un proyecto es como mi bebé, es mi hijo pródigo. Aquí estamos, espérate a ver si ya lo tenemos en pantalla, aquí estamos viendo el Instagram de Súbele la Perla. Cuéntanos un poquito acerca de ese proyecto. ¿Qué se encuentra la gente con Súbele la Perla? Es un podcast, como dice aquí, que evidencia el aporte de las agrupaciones locales que han hecho a la memoria de Pereira. ¿Cómo te piensas encontrar entonces con esas agrupaciones? Que hay algo que pasa muy chévere en Pereira y es que todo el mundo es amigo de todo el mundo. Entonces todos somos amigos de los músicos y de las bandas y vamos a los conciertos, pues porque aparte de que el ambiente pereirano es bien guapachoso, querendona, trasnochador y morena, pero además somos amigos de ellos. Entonces, ¿cómo empiezas a capitalizar, digamos, todo ese talento de los músicos? Es decir, bueno, muy chévere la fiesta y todo, pero vamos a mostrarle a la gente lo que estamos haciendo y también a ir profesionalizando un poquito ese talento, porque
de repente muchas bandas en Pereira empiezan un poco así, ¿cierto? Como desde la exploración, desde la pasión a la música, pero en los últimos años sobre todo hemos visto cómo esas bandas se han ido profesionalizando, han ido poniéndose cada vez más juiciosos para mostrar todo ese talento que tienen. Bueno, la idea de Súbele empiezan a hacer en Sancho. Sancho era como un sitio súper icónico de esta ciudad, que era más que un café bar, era un sitio de encuentros culturales. Y ahí empezamos a pensar todos como, vea, que sonará Pereira. Y acá están pasando los personajes que les cuento que protagonizan el videoclip que estamos grabando de Los Trejos. Pero bueno, empezamos a preguntarnos a qué suena Pereira y no dábamos como en la antigüedad que Pereira sonaba bambuco o en los 80 que Pereira sonaba metal. No, en la actualidad Pereira sonaba un montón de cosas. Entonces a partir de ahí empieza esa inquietud como de... ¿Cómo hacemos para identificar todos esos géneros que están creando una memoria musical? Porque la memoria es algo súper importante para todas las ciudades y pues desde lo musical no se había tenido tan en cuenta. Entonces empezamos a identificar unas agrupaciones que habían tenido ya una trayectoria clara y esa trayectoria no solo se veía en años, sino en aportes artísticos. Entonces intentamos como que en esa primera temporada, que fue gracias a una convocatoria de la Secretaría que se llamó Cultura en Casa, empezamos como a seleccionar 5 agrupaciones. Una desde, como desde el blues y la mezcla con la parranda, que era algo súper inimaginable en la antigüedad y ahora suena al blues de la parranda de Robiel Pinillos y de Carlos Elliott. Después están los de Palenque, que vienen haciendo un trabajo como con una crítica social súper clara. Después está la Sonflórica, que hace un trabajo incluyente súper brutal porque tiene en cuenta la audiodescripción y la lengua de señas al momento de comunicar en sus shows. Tenemos también hip hop, y no solo hablar de hip hop porque sea un género muy vanguardista, sino porque los chicos que seleccionamos, que son Fato de Escuitres o Cunos, tienen un colectivo que se llama The Corner, en donde a partir de la exploración en el graffiti, en el tatuaje y en todas estas cosas que se ligan al rap y al hip hop, empiezan a crear un montón de cosas interesantes. Y se me está escapando uno, y donde se me escape, ay, por favor, Papabocó. Te van a matar. Papabocó era una agrupación que todo el mundo tenía en el referente, ¿saben? Como que todo el mundo hablaba de Papabocó, todo el mundo sabía quién era, todo el mundo sabía que había pasado del latín jazz a la salsa, pero nos quisimos enfocar en contar una historia sumamente importante que está dedicada como a las víctimas del conflicto armado. Entonces nos fuimos por esa onda. Ellos se ganaron un Petronio precisamente destacando toda esta historia de estas personas que vivieron el desplazamiento forzado y la violencia a partir de la guerrilla y de los paramilitares. Entonces como que empezar a buscar esos factores diferenciadores que no habían sido contados de una banda que ya era muy referente local en lo musical. Y a partir de ahí se empezó a crear todo esto. Este año no lo queríamos dejar morir, así que nos vinculamos con una corporación que se llama Manantial y decidimos darle un enfoque ambiental a la agrupación que íbamos a seleccionar, y por eso nos encontramos al Ritmo de la Basura, que es una banda con una conciencia ambiental muy clara, en donde a partir de la reutilización y el reciclaje de diferentes elementos crean instrumentos que suenan pero idéntico a un instrumento tradicional, y con él hacen música. Y la música de ellos es muy interesante porque de alguna forma como que acoge todas las bandas que habíamos tenido en la primera temporada, porque cuando uno escucha el Ritmo de la Basura no sabe si suena rock, no sabe si suena ska, no sabe si suena reggae, porque es más, desde la conformación misma de la banda tienen a un clarinetista sinfónico, tienen a un rockero empedernido, tienen a un amante del soul, tienen a un amante de la música folclórica. Entonces como que un montón de cosas así re locas en una misma banda, y es como el resumen de este especial cross mediático, porque ya luego nos quisimos trasladar esta vez del podcast al video y a lo escrito, como para tener todos esos formatos y construir toda una narrativa que contara la historia de esta agrupación. Entonces es como que el proyecto nace como desde la exploración de las voces y los sonidos de ellos, y se va trasladando a otros formatos. Así que pues los invitamos, ya salió el especial, está en la página web www.subelelaperla.co, y obviamente en Spotify nos encuentran como Súbele la Perla, para que vayan y escuchen el podcast que le quisimos dedicar a esta agrupación tan importante para la ciudad actualmente. Divino, ya nos contarás un poquito más acerca del podcast, sobre todo que este formato me parece muy interesante hoy, hablando de la voz como instrumento creativo y obviamente como medio de comunicación, porque muchas personas ahorita, que es algo muy bonito de lo que nos brinda las redes sociales, el internet y la web 2.0 para arriba, es eso, que se descentraliza el tema de la comunicación y que ya no solo somos consumidores, sino que somos prosumidores y vamos generando contenido. Y ahorita es tan fácil como tener un celular
y ya, prácticamente tú con eso puedes hacer video, puedes grabar audio, o sea, puedes hacer redes sociales, puedes hacer un montón de cosas. Entonces, qué chévere. Aquí me gustaría entonces que nos fuéramos con Ari y nos contara un poquito, porque nos dejó así como en stand-by cuando ella dice, yo renuncié al trabajo. Doña Rosalba casi me mata, pero yo dije, no, yo no me voy a morir, yo no me voy a morir de hambre, algo voy a hacer. ¿Cómo entonces Ari dice, bueno, listo, ya renuncié al trabajo, me apasiona la voz, me dicen que tengo talento? ¿Cómo fue, Ari, de pronto esa primera experiencia de trabajo? O sea, ¿qué fue lo primero que tú hiciste y que te pagaron por doblar y que tú dijiste, bueno, sí, sí, sí se puede, así me hayan pagado poquito, pero puedo hacer doblaje? ¿Fue acá en Colombia? Sí, en Colombia, la primero, y es muy curioso porque lo primero que hice en televisión fue una enfermera para un niño. Y lo primero que hice en doblaje fue una enfermera también, una enfermera grande, gorda. Eso fue lo primero. Pero para mí, a mí me pasó que al principio yo sentía mucho ruido. Es como cuando tú estás manejando y yo cuando estaba la primera vez a manejar, yo no podía ver el retrovisor porque yo sentía como que no, me daba susto ni pasármele a un carro. Y así con el micrófono, por ahí hay una cosa así, yo es que, ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando entramos a la cabina? Me pongo el micrófono, en vez de decir los audífonos, por ahí hay un TikTok. Ay, yo no podía la risa, dice la directora, ¿qué? Y entonces, uno no ve, no entiende quién es, dónde voy, qué es, y ya se va aprendiendo. Eso fue lo primerito que hice, que fue la enfermera. Y ahí poco a poco, ese creo que fue en COPS, que fue como una escuela ahí con ese programa de COPS. Y así, poco a poco, se fueron ya grabando muchos programas, series y todo esto. Y ya después fue cuando me vine para acá. Voy a compartirles por aquí un pedacito. Esperen a ver, de los videos, por ejemplo, que tenemos contigo. Bueno, tú has hecho varios personajes, Ari, cuéntanos un poquito, porque es que de verdad son muchos. Aquí les voy a mostrar un Mi pedacito, nombre es Missy. ¿Missy? Móvil inteligente de sistemas de interfaz. Soy un androide de bienvenida, interactivo y multifuncional, ayudándoles a ayudarles. Estoy programada con normas de interacción social apropiadas a un amplio rango de visitantes. Por favor, indique si desea que modifique mis ajustes de intimidad. ¡Quietos, niños! ¡Desobedientes! ¿Sabe? Quizás soy culpable de una pequeña mentirilla. Doctor Shang, he disfrutado trabajar con usted. He disfrutado cada día. Disculpe. ¿Sabe? Hasta tengo una pequeña fotografía. Bien, Este es el que quería compartir. por venir. Como saben, necesitamos discutir el tema de Boris Touch, que prendió fuego al gimnasio de la escuela y ahora pide regresar. ¿Listos para comenzar? Kyle, parece que estos hombres vienen directo de Israel para hablar conmigo, pero necesito un traductor. Quiero saber, Eric, ¿qué te hace pensar que está bien entrar al baño de las niñas? Esta ciudad está indignada, oficial Bart Brady. La gente se cansó de que la policía no se haga responsable de sus actos. Alumnos y padres, sé que todos están preocupados por la bruja que amenaza a nuestra ciudad. También es un referente, pues a quien no le gusta South Park, cuando yo me di cuenta que decías varios, porque no solo uno, varios personajes de South Park, yo dije, ¿qué? O sea, no puede ser. ¿Cómo hace Ari para llegar a ser esos personajes tan grandes? Porque bueno, obviamente es un recorrido de mucho tiempo, lo que tú dices, de estudiar, aquí en Colombia empiezas a hacer algunas cosas, pero ya luego, ¿cómo puede llegar uno a ser la voz de personajes tan importantes? Y chicaneanos, cuéntanos así por encima cuáles son todos esos personajes que has hecho, porque es que has hecho un montón. No, pues el primero, pues Timmy Turner, que es como el sello, y luego apareció South Park y pues se fueron dando, porque me preguntan, ¿te hicieron casting? Pero es que hace tanto tiempo que no me acuerdo si me hicieron casting para... Me acuerdo del de Timmy Turner porque fue muy particular, porque les cuento cómo fue lo de Timmy Turner. Sí, sí, sí. Sí, por favor. Bueno. Entonces, Timmy Turner... me llama la directora, que la amo, ella es Gladys Llanes, se la trajeron de Venezuela para acá para dirigir. Y entonces me dice, Bebita, ¿tú sabes de alguien que pueda hacer la voz de un niño, un actor? Y conocía, había llegado un compañero de Colombia justamente y lo recomendé. Y entonces le hicieron el casting
pasaron los días, quedó, ya, entonces hay que llamarlo. Se fue a vivir a España. Ajá. Ay, se fue y entonces otro. Entonces tenía un compañero, un director de teatro argentino que estábamos haciendo justamente teatro infantil y entonces El Mago de Oz. Y ahí yo hacía varios personajes, pero porque era teatro, eso sí era teatro. Y entonces llega y le hicieron el casting y todo. Y pasaron los días y bueno, sí, bebita, ahora sí, que venga a grabar. Y él se fue a vivir a Nueva York. No, hombre. Y entonces No. le digo, pero venga, yo puedo, a ver, de pronto, a ver, yo puedo hacer ese personaje, déme la oportunidad y hago el casting. Era la primera vez que como que yo pedía algo, me ofrecía, déme la oportunidad, nunca, yo siempre espero que, pues, que sea del director o hagan el casting, ¿no? Ah, bueno, entonces hice el casting, pasaron los días y todo, pero yo seguí acá, no me fui. Y entonces sí, te escogieron. Y así fue, pero muy relajado. Primero, yo no sabía ni que lo hacía una mujer también en inglés. O sea, nada, yo lo hice muy tranquilamente, buscándole la voz, salió así, buscando, a ver, de pronto así jugando con la voz. Y pues salió esa voz y ya después es como mi hijo. Yo no tengo hijos, pero ese es mi hijo. Claro, total. Entonces, así fue. O sea, Eso te iba a no, pues, preguntar, Ari, lo- porque bueno, hablando de teatro y actuación, que es como tu base, pues se prepara un personaje, se le busca, como todo el matiz del personaje desde diferentes ámbitos. Para hacer la voz me imagino que fue lo mismo. ¿Cómo tú creaste ese personaje sonoro? ¿Cómo dices, bueno, Tini de repente es un niño así, cómo le pongo esta voz? Porque lo que tú dices, pues es una voz femenina siendo de niño hombre. de niño, pero yo venía de Colombia, en Colombia había hecho muchos niños y no sabía que tenía como ese don de poder hacer voces de niños sin que se notara que era una mujer, sino que parecía un niño. De hecho, allá hacíamos Rascals, Rascals ese era del niño negrito que juegan en un árbol, creo que era ese. No Bueno, yo ahí sé. hacía ¿Qué varios. tan antiguos son los dibujos? No, ese era de niños de verdad. Ajá. Era de niños. Y entonces, pues este era como apegarse uno al original, ¿no? A la actriz original que lo hacía, pero pues ella como que no tiene ese ronconcito, no tiene ese deje, y además como los latinos le ponemos como una chispita, ¿no? Una más chispa. Es más Entonces, enérgico el Timmy en español que en inglés 1000 veces. sí, exactamente. Entonces, como dicen, lo que es para uno nadie se lo quita. Es verdad. Que te ¿Y quita. cómo llegas a Doctor Who? Doctor Who es una de las series que más marcó mi adolescencia y lo acabo de ver y fue como ¡ah! Amor infinito por Ariana López. Pongámosle aquí otra vez un momentico para que la gente lo escuche. Oh, Mi nombre es demasiado. Missy. ¿Missy? Móvil inteligente de sistemas de interfaz. Soy un androide de bienvenida interactivo y multifuncional, ayudándoles a ayudarles. Estoy programada con normas de interacción social apropiadas a un amplio rango de visitantes. Por favor, indique si desea que modifique mis ajustes de intimidad. ¡Quietos, niños! ¡Desobedientes! ¿Sabe? Quizás soy culpable de una pequeña mentirilla. Doctor Shang, he disfrutado trabajar con usted. He disfrutado cada día. Disculpe. ¿Sabe? Hasta tengo una pequeña fotografía de usted. Muy dulce. Me la quedaré por siempre, siempre. Venga, vamos. ¡Qué emoción! No, Me muy la fan. quitaré por siempre, siempre. No, Es muy muy fan. emocionante, pero ese personaje me gustó muchísimo, porque ahí hice 2 personajes en Doctor Who. Pero no, ahí no estaba el otro, solamente está, no, ahí En hay ese otro, videito ese, ¿cuál es el otro? O sea, yo lo pero busqué. hay otro ahí, más o menos enseguida de ese está el otro personaje que hice, o no Lo está voy ahí. a buscar. Regió Ariana López, la voz de Missy Doctor Who. Ah, no, creo que no colocaron sí, ahí hice 2, pero ¿Cuál era no, el otro? Pusiste? no me acuerdo. No me acuerdo, Oh pero my bueno, God. ese fue por casting que me lo gané en Doctor Who, pero ahí hice otro personaje que también me gustó. Pero esa me gustó porque era diferente.
También otro personaje que no está ahí, que no pudimos conseguir nada de videos, fue de Camila, que era de la Reina del Sur, pero que se dobló acá en español. Ya está ya se hizo en español, pero se dobló. Lo americano se dobló en español. Y entonces esa es la antagónica y me gustó también mucho porque esa era un tono mucho más bajo y era mala. No, lo máximo. Ari, no es muy difícil encontrar esos matices porque pues en algún momento me imagino que uno puede coger mañas e intentar llevar las voces hacia un mismo lado, pero cómo encontrar como esos matices para darle una diferencia de un personaje a otro. Has hecho muchos dibujos animados, muchos son niños, ¿cómo hacer para que suene un poquito diferente este niño, a esta niña o a este personaje y que puedas jugar con todo ese rango que te permite la voz? Es justamente jugar con tu voz, educarla, hacer los ejercicios de calentamiento, hacer todos esos ejercicios que se hacen antes, tomar mucha agua. Ari, y de pronto en estas series como South Park, que interpretas varios personajes dentro de la misma serie, y no sé, en algún momento te ha tocado grabar a los dos personajes a la vez y recordar cómo suena cada uno. Sí, no creas, siempre como a veces se pasa tanto el tiempo como era, entonces si tienen un video, pues como recordarlo, cómo era la voz, pero está Wendy, que también hago Wendy ahí en South Park. Lo máximo. A Jimmy, que es el de las muleticas. ¡No! ¡Lo máximo! Ay, que él habla como así, al bebé. A ese. Bueno, los dos que pasaron. A Sheila, la del frenillo, la de los frenillos que hablan así. No, genial. Entonces, él es como buscándole sus matices para que se diferencien un poco. Divino, has hecho muchísimos personajes en Instagram que ahorita estamos mostrando para que vayan a chismosearla. Pueden encontrar Ariana con doble N López Duque para que vean todos los personajes que Ari tiene, que son un montón. Ya Ari nos contarás también un poquito del canal de YouTube y de la página web, porque Ari pues monta algo de los personajes, pero adicional también monta tipsitos, que yo creo que Violeta y yo nos vamos a volver fanáticas a ver esos tips y a practicar, porque tú ahí aparte enseñas, que es algo muy bonito, porque de repente a veces hay competencia en estos medios, pero tú no, tú compartes el conocimiento y hay algo muy chévere, Ari, que tú seas tantos personajes, porque bueno, tú me corregirás que eres la que más sabe del tema, por supuesto, pero México sobre todo es muy fuerte en doblaje. Logran un español muy neutro, lo que tú decías, pues eres caleña, colombiana, que tenemos un montón de sonsonetes, como le decimos nosotros. No fue muy difícil competir, por ejemplo, con los mexicanos, pero bueno, no, te llevaste el lugar, o sea. Pues mira, pues de la bendición, papá Dios quería que yo conociera el doblaje. Segundo, me regaló a Timmy, y sí, o sea, ¿dónde nació el doblaje? En México, y allá son los pioneros, y allá de verdad que son maravillosos, el talento que hay en México es tremendo, pero pues cuando llegaron esos programas acá, pues seguramente no los llevaron a México, entonces por eso se quedó acá. De hecho, los Padrinos Mágicos se los querían llevar para Argentina, y los fans, por los fans, no se lo llevaron. Ellos mandaron cartas, estuvieron pendientes, no, y vamos a pelear y que no se lleven, se lo iban a llevar, porque en Argentina también hacen un muy buen doblaje. De verdad que admiro, porque los argentinos con el acento que tienen y todo, ellos neutralizan tremendamente su acento y lo hacen muy bien. Lo máximo. Vamos a estar chismoseando de todas las redes sociales para enamorarnos cada vez más, y ya ahorita nos dirás también un par de tipsitos de cómo educar la voz, cómo podemos encontrar todos esos videos, y la gente que está interesada, pues cómo lo puede hacer. Y quiero ahora preguntar a Violeta, entonces, bueno, porque aparte de que es gestora cultural, que es comunicadora, que ha tenido como esa interacción también con la radio, pues se ha centrado mucho con su Vuela a la Perla al formato del podcast. Violeta, tú que tuviste la experiencia de hacer radio cuando hiciste tu práctica, ahorita el podcast es un formato diferente, como decía ahorita yo, descentralizado, que cualquiera pues lo puede hacer, que aunque es con la voz, pues también tiene unas dinámicas diferentes a lo que es la radio, que por lo general es en vivo, que tiene como otro manejo desde lo técnico, en fin. ¿Cómo ves ese paso, ya que tuviste la oportunidad de hacer las dos cosas, del radio al podcast? ¿Y por qué te has enamorado también tanto del podcast? Aparte, pues, de que, porque lo puedes hacer tú claramente y no tienes que esperar a que te contraten de alguna emisora. Pero ¿cómo es ese tema con el podcast y la diferencia de la radio, que es lo que hemos estado acostumbrados a escuchar siempre?
Ujú. Bueno, yo creo que el podcast es un formato como más íntimo, ¿no? Y es una decisión del usuario. O sea, como que tú estás en el carro y prendes la radio y el programador no va a estar pendiente de tú cuando la aprendiste para recordarte todo lo que pasó, para decirte dónde estás situado, sino que te tienes que consumir lo que te están ofreciendo ahí. En cambio, el podcast es una decisión, entonces por eso como que es un formato que cuida más los detalles, que se piensa desde la postproducción misma, como que, a ver, yo soy una persona súper exigente y como súper perfeccionista, entonces yo sé que hay muchas variables como en el podcast mismo y yo no soy como muy fiel a este formato como de solo entrevistar y como de irme para un concierto y entrevistar a la banda y entonces la entrevista es el podcast, no. A pesar de que sí lo es, a mí me gusta como cuidar la narrativa y como que no se sienta que es una entrevista, sino que de verdad me están contando una historia, porque de alguna forma también el oyente se siente como cuidado, como mimadito, como me están haciendo un cariñito sonoro y están cuidando que no me dé cuenta que es una entrevista, sino que de verdad están pensando en el detalle de cuidar la narración para que se sienta que todo está entrelazadito. Entonces, me puse a escuchar muchos podcasts, entre ellos, pues, obviamente Diana Uribe, porque amo que meta como el léxico coloquial, como si estuviéramos charlando en un Es lo andén, y máximo. entonces como que me cuenta todo y se va emocionando y le salen palabras, porque sí, eso me encantó de ella. Pero también empecé a escuchar mucho Radio Ambulante, que Daniel Alarcón creó Brutal. este proyecto y cuenta historias de toda Latinoamérica, y ellos tienen algo muy interesante que yo intenté como adaptar mucho a Súbele la Perla, y es este detalle encantador de uno comenzar una frase y dejar que el entrevistado la termine, como para que todo se empiece como a entrelazar. Entonces eso se nota mucho en Súbele, como que yo empiezo a estudiar mucho qué es lo que me están contando ellos, qué palabras están utilizando, y para no usar las frases completas, ni de ellos ni mías, empiezo como a jugar a mezclarlas. Y entonces yo empiezo a decir una cosa y de repente entra la voz del artista y el artista me termina la frase, y eso me parece súper encantador. Eso siento que es el factor diferenciador del podcast con la radio, que piensa en esos detallitos, que piensa en que, a ver, esto va a durar 13 minutos, o sea que tengo que mantener entretenido a una persona que solo está escuchando, que no tiene una ayuda visual, para que se quede 13 minutos conmigo. Así que todo tiene que ser sumamente dinámico, pensar mucho en las rítmicas, que no todo sea súper plano, pero tampoco todo sea muy arriba porque ya me va a escandalizar demasiado. Entonces, cómo jugar con esos ritmos también me parece súper encantador de este formato, algo que no siempre pasa en la radio, porque hay muchas emisoras tradicionales que tú las prendes y desde la 1 hasta las 2 de la mañana, desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la mañana, o sea, pasa todo el día y siempre es el mismo voz, el mismo personaje contándome una noticia, por muy importante que sea, con el mismo tono, y me metí una cancioncita, pero siempre es así. Eso no puede pasar en el podcast porque se me aburre el oyente y se me va y empieza a consumir otro podcast más interesante. Entonces también es como eso. Muchas personas piensan que hacer un programa radial tradicional y subirlo a la red ya se convierte en un podcast. Y eso es un insulto para los que hacemos podcast y nos dedicamos a pensar en cada detalle del formato, porque tiene dinámicas diferentes desde la creación, desde la producción y desde la misma postproducción. Y es precisamente los detalles que tanto menciono, como empezar a jugar como con todas esas narrativas que le puedo meter a una historia para que suene diferente y para que suene entretenida, y también cómo buscar temáticas que normalmente uno no encuentra en la radio tradicional. Por ejemplo, en Pereira pasaba que todo el mundo entrevistaba a las agrupaciones y se quedaban en lo último que habían hecho, pero nadie se había puesto a estudiarlas para ver cuál había sido el real aporte durante toda su trayectoria a la memoria musical. Los que le contaba ahorita de Papabocó, como si todos conocíamos a Papabocó y amábamos a la banda y amamos a los músicos porque, como Dani dice, somos parceros de ellos y nos sentamos a tomar café con ellos y a contarnos las historias, así que éramos una comunidad muy unida donde todos nos conocemos con todos. Pero entonces, ¿cuál es ese detalle que vamos a contar de manera diferencial? ¿Qué es eso que la gente no conoce de Papabocó y sería interesante contar, en este caso a través de un podcast? Eso se busca mucho en este formato y creo que eso fue lo que más me enamoró, que buscara pensar en los detalles, que buscara pensar sobre todo en la persona que me va a escuchar. Muchas veces los medios tradicionales caen en el error de pensar en lo que ellos quisieran escuchar y no piensan en el público. En el podcast no puede pasar eso, porque la decisión de escucharte a ti está en el público, no en ti mismo, por mucha producción que le metas. Divino, eso Oye, que tú estoy estás tomando diciendo. nota, estoy tomando nota. Ah, sí, porque Ari también estaba Oh my God. metiéndose en el mundo del podcast. Qué chévere aquí. Genial.
todos aprendemos de todos, eso es muy lindo y lo que tú dices es muy cierto, la radio pues finalmente es en vivo, la mayoría, porque también no vamos a decir que no en radio pregrabados, pero la radio es en vivo y no se pueden cuidar muchas veces esos detalles, aunque por supuesto también hay producción, no es lo mismo, el programa como salió en vivo, si hay errores, si hay fallas técnicas, si el invitado, en fin, pero tú puedes jugar un montón con esa, creo que esa es la magicita que dices tú, que tiene el podcast, que tú lo puedes pensar un montón, jugar aquí, subir acá, bajar allí, volver a grabar para finalmente contar algo un poco, puede ser más mágico incluso, porque le puedes dar una visión muy linda y no sé, hasta ficcionar un poco un montón de cosas que en radio de repente no. A ese detalle, por ejemplo, Diana Uribe es una persona que se sienta frente a un micrófono y ella empieza a echar su historia, ¿cierto? Y como que no cuida mucho los detalles al momento de echar la historia. Pero en postproducción, mientras ella va narrando, el que está editándose sea ella o sea su equipo, empieza a ambientar, a generar como una narrativa sonora que está ilustrando lo que ella precisamente está narrando. Entonces, no sé, piensen en el podcast que hizo sobre la antigua Egipto y empiezan a seleccionar un montón de sonidos sumamente tradicionales de esa zona del mundo que uno ya los tiene súper metidos en el referente sonoro y entonces como que ese simple hecho de poner por debajo una cortinilla con música tradicional y luego un paisaje sonoro que me relate eso mismo que ella me está contando sin palabras sino con sonidos y ya potencia el producto un montón. Además saben también que es importante muchas veces como que en la radio todo lo musicalizamos, o sea, uno se pone a escuchar un magazine y siempre hay música, es como un videoclip sonoro básicamente. En el podcast no, en el podcast se le tienen muchísimo amor a los silencios. Ay, se nos fue. Hablando de silencios, hablando de silencios se nos fue. Esperemos que no se le haya descargado el celular y que pueda volver, porque de verdad que sí es muy bonito. Y esos dos podcasts que ella menciona, pues son unos referentes muy bacanos. Radio Ambulante, que yo creo que te había hablado de ellos en algún momento, Ari, no sé si te acuerdas, que tienen esas historias latinoamericanas, pues son muy chéveres para que pues los podamos obviamente revisar. Y Diana Uribe, que también es un gran referente, que yo creo que muchos la escuchamos inicialmente en radio. Por aquí Jessica Arcila, mientras vuelve Violeta, que aquí está, la tenemos, dice, muy necesaria la conversación, sobre todo en estos tiempos donde aprender a escuchar al otro es fundamental, es un puente, de alguna forma, hacia el reconocimiento de la diferencia, y qué maravilla conocer la historia personal de una grande como Ariana, justo en la niñez, sí, no, yo creo que Ari nos hizo, mejor dicho, viajar en el tiempo. Si quieres terminar ahí la idea, Violeta, mientras estaba leyendo. No, que les estaba contando que en el podcast como que son súper importantes los silencios porque los silencios también cuentan historias y también narran. Entonces como que cuando pone uno la canción en el momento específico tiene una intencionalidad. Eso muchas veces no pasa en la radio tradicional. En la radio el silencio es bache, un silencio en radio se siente un golpe que no casi que no es permitido. Exacto, y como que la música en la radio solo es un acompañante, no es un factor diferenciador que tenga intencionalidad. Eso no pasa en el podcast, por ejemplo. Entonces, como que todos esos detalles hacen que uno se enamore perdidamente de este formato, horriblemente, así como que es el amor de mi vida. Qué chévere, ¿no? Y aparte lo que tú dices, que es una herramienta que tienes en tus manos, porque claro, cuando uno está en una emisora tradicional, tú tienes que ceñir a un lineamiento. Yo, por ejemplo, que he tenido la oportunidad de estar en diferentes emisoras de urbano o en la FM, como que es más pop, ahorita que soy una emisora regional mexicano, todos te piden algo diferente, una intención con la voz, es un público objetivo diferente, por más de que yo quiera poner esto o aquello, pues no, porque se tiene que poner esto puntualmente, porque es el formato, los silencios, el tema de que sea en vivo, bueno, cambia un montón. Todo es muy apasionante, todo tiene su magia, pero qué chévere conocerte este formato que cada vez pues toma más fuerza y que lo que más me gusta yo creo que del podcast, aunque yo no lo he hecho, es eso, que está en tus manos completamente, es tu gusto absolutamente, la producción y la postproducción le dan una magia increíble, que de pronto muchas veces, que aunque como decía en radio también se hace producción y se juegan con los efectos y con las cortinas y demás, pues no es tan fácil de repente tú en vivo hacer todo a la vez que hacerlo en producción y eso le da una magia muy chévere. Ari, qué chévere que nos cuentes entonces, ya que nos invites para ir cerrando un poquito, porque yo sé que, bueno, ya estamos muy apasionadas y se nos va yendo el tiempo, pero que nos cuentes un poquito todo lo que tú nos compartes a través de tu página web, también a través de tu canal de YouTube, porque, bueno, por aquí voy a empezar a compartir tu página web para que la gente la vea. Tú nos das tips, aparte, desde la voz, pues también nos das unas cápsulas muy lindas con un mensaje muy chévere, aprovechando tu voz también para llevar mensajes lindos a la gente. Entonces, invítanos a que te sigamos en tu página web, en tu canal de YouTube, en tus redes sociales, para que, bueno, las personas que quieran ver el trabajo la quieran contratar, pero además quieran ver también todas sus cápsulas, pues lo puedan hacer. Esa es la página web de Ari, que es Arianna, con doble N, lopezvoice.com.
Ajá. Ahí en la página web pueden ver los diferentes demos. Hacia abajo, está bien hacia abajo los demos. Cuenta un poquito de mí. Mira todos los personajes. No, Algunos no. de los Glitter tantísimos. Glitter Force, ahí está Mandalay de My Hero Academia. Ajá. Ahí está también, ese fue Lindsay de mi primero cuando llegué acá que protagonicé, por eso la coloqué ahí, porque digamos cuando me llamaron de acá, bueno, uno empieza tocando puertas, ¿no? Entonces el primer día me dieron voz por allá Mujer 1, Mujer 2 y al otro día pues ya estaba protagonizando y esa fue una de fue la primera. Mira, has doblado 130 voces y eso que no sé si se ha actualizado y ya sean más. Ya, esos son muchos más, Oh realmente. my God. Muchísimas más. Y bueno, y ahí está, ahí después sale, ahí están los demos. Este que está ahí alando el diente, ese me lo hizo un fan. Ese fue el primer demo que me hizo un fan. ¿Ahí lo escuchan ustedes? Sí. Ajá. No, ya oyeron a papá. No se sentirá mejor hasta que no nos salve. Además, él y el duende se están ocupando de todo. Mientras papá trabaja para salvarnos, disfrutaré de unas vacaciones de verdad. Esto sí es vida. Descansar en la playa sin escuela ni el señor Crocker. Me pregunto qué estará haciendo. ¿Soy un juego para ti? Ay, yo me conté ¿Quieres ese saber si eso capítulo, es me muero. un juego? ¿Tienes una página en Facebook, Stan? ¡Oh, demonios! Solo la tengo porque... ¿Ya vi tu página, Stan? ¿Relación sentimental? ¿Soltero? De acuerdo, tu página no somos amigos. Todos deben ir a casa y votar por su favorito en cada categoría. Actor favorito de comedia, comedia favorita, y el viernes durante el almuerzo tendremos un fantástico show de premios de comedia. ¿Tienen idea de lo difícil que es la comedia? Tengo que ir a Canadá y unirme al ejército y salvar a la princesa. Quizá debería dejar que su hijo decida por sí mismo. Quizás si Larry comiera un filete de vez en cuando, no lo golpearía a cada niño de la escuela. Larry, ¿quieres jugar a los videojuegos? ¿Listo? Espera, creo que aún no estoy listo. Vamos a ser más justos, ¡Hala con fuerza! ¡Ay, por qué tú también estás corriendo, Porque ¡Mamá, lo siento! no me queda mucho tiempo, Clyde. Baja la tapa del inodoro por el bien de tu hermana, por favor. Por favor, Dios, déjenme partir. Ahora. ¡Feliz fiesta de Jack, mi pequeño Timmy! ¡Aburre! Te trajimos un regalo especial. Adorada hija, a ti te trajimos un nabo más grande. Ven, Timmy, es hora de celebrar los 6 días de la fiesta de Jack. El siguiente episodio. Porque no sé si te pasa a ti, Violeta, o en el fondo uno siente a Ari, en el fondo uno la siente, pero todos los personajes pues tienen un tinte diferente y muestra algo diferente desde la personalidad de cada uno de ellos, ¿no? O sea, qué chévere, Ari, de verdad. No, y eso se nota ahora porque estamos hablando con ella y nos está Exacto, contando claro, toda porque su ya la trayectoria. escuchamos a ella. Pero en la vida, o sea, yo era re fan de South Park de toda la vida y nunca me imaginé que una misma persona hiciera todas las voces. Y una persona colombiana y de Pereira, Y de o sea, Pereira, Y no, colombiana. Y le vamos a hacer un altar a Ari. No, pero, bueno, ahí luego venían las voces ya con mi voz normal, ahí ya venía. En América Latina viven 70 millones de niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza e indigencia. La parte superior de la epidermis es lo que ves cuando te miras al espejo. Han participado más de 60,000 niños y jóvenes y se han formado más de 2,000 Quiero maestros. escuchar esta del audiolibro. Hola, soy Ava, su guía virtual. En este recorrido por el museo seré su guía para cuando tenga preguntas o simplemente quiera información sobre algo en especial. Bienvenido al Museo del Louvre, ubicado en la capital francesa, París. No te Divino. creo que tú fuiste la que me habló en ese museo todo ese tiempo. Muy loco. De verdad, todo lo que puedes hacer con la voz y que en una misma persona hayan tantas personalidades. Eres como un Divino. fragmentado, pero de la voz. Muy impresionante.
de la voz. Así que los invito a que visiten mi página, si quieren escribirme por ahí me pueden escribir. Como ya lo dijo Dani, Ariana López Voice, Ariana con doble N, y también pueden ir a mi canal y ahí van a encontrar Goticas de Amor. Hoy salió ya el 6º tips para la voz, ya sea para doblaje, para ser locutor, para hacer un podcast. O sea, con la voz puedes hacer cosas maravillosas. Ahí es Ariana López Voice también. Y también tenemos tips y tenemos unas metáforas, hay una de las metáforas que a mí me gusta mucho, que está ahí en el canal, no sé, Dani. ¿De YouTube, Ari? De YouTube, porque eso lo grabé, que yo hice acá un curso de radio y lo grabé de una tarea y hace mucho tiempo. Y me encanta esa metáfora que está casi de última, que es... O sea, abajo tu canal. Ahí en el canal está como... ¿Cómo se llama? Acá, ahí, baja. Ajá, esta es la primera. Fábula la ratonera. Esa hago todas las voces de los animales ahí y me encanta. Porque esa fue de lo primerito así. Ahí la escuchan. Un ratón mirando por un agujero en la ¿La escuchan? pared, ve Sí. a un granjero y a su esposa abriendo un paquete. Sintió emoción pensando qué era lo que contenía. ¿Qué tipo de comida puede haber allí? Quedó aterrorizado cuando descubrió que era una ratonera. Fue corriendo al patio de la granja a advertir a todos. ¡Hay una ratonera en la casa! ¡Una ratonera en la casa! La gallina, que estaba cacareando y escarbando, levantó la cabeza y dijo: Discúlpeme, señor ratón. Yo entiendo que es un gran problema para usted, mas no me perjudica en nada, no me incomoda. El ratón fue hasta el cordero y le dice: ¡Hay una ratonera en la casa! ¡Una ratonera! ¡Bé! ¡Bé! Discúlpeme, señor ratón, mas no hay nada que yo pueda hacer. Solamente pedir por usted. Quédese tranquilo, que será recordado en mis oraciones. No, Ay, lo Dios mío, no, máximo. eso está muy chévere, Ari, de Bueno, verdad. Todo eso está en tu canal de YouTube. Es que lo que les decía ahorita es muy lindo porque, pues aparte de que hacen los personajes, también con tu voz llevas un mensaje muy bonito de reflexión, con tus cápsulas donde hablas y reflexionas, haces estas fábulas, nos das tips de la voz. O sea, es imperdible que ustedes no sigan a Ari en su canal de YouTube. Y en su cuenta de Instagram y en su página web, porque van a encontrar mucho contenido, más allá de que nos muestren sus personajes. Pues mira, aquí están las gotas de amor, que son palabras muy lindas, y además tips de voz, de doblaje, y bueno, todo eso para las personas apasionadas por este tema. Esa fue la que salió hoy. Este es el tip de voz Ella de por hoy. acá nuevamente, Ariana López, saludándote con nuevos tips básicos para Y tú haces todo, ¿no, Ari? Tú te grabas, tú te editas, o tienes un equipo. No, yo me grabo, pero tengo un equipo para editar. Zapatero a su zapato, o sea, si no, yo duraría yo no sé cuánto haciendo todo eso tan maravilloso que hace Agus, que ella está en Argentina, y es muy talentosa esa niña para hacer todo esto, de que todo lo le pone el background, le manda. Pero tú veo ahí que tienes el croma, o sea, tú sí te grabas, Claro. haces tus voces y mandas todo para que ella te... Eso sí, yo me grabo y escribo lo que voy a hacer de los tips y todo lo del montaje, eso sí lo hacen ellos, sí lo hacen. Divino, Ari, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado el día de hoy. Ya saben entonces que está el canal de YouTube, está la página web, está la cuenta de Instagram, para que vayan y conozcan todo tan lindo. Además que incluso desde tu cuenta de Instagram tienes un link que creo que es más fácil y ahí encuentran todos los enlaces para que de pronto nos enreden. Ariana con doble N López Duque. Ahí van a encontrar entonces los enlaces en TikTok. Además, también veo que eres un hit y tienes muchos seguidores. Eso fue muy chistoso, fue el TikTok, porque estoy con otro que estoy trabajando en México, entonces dice, no, hay que hacer TikTok, no sé qué, y la primera vez y todo, y eso se fue rapidísimo, ese TikTok creció de una manera impresionante. Tienes muchos seguidores. Sí, yo, wow. Pero todo eso ha sido así muy orgánico, así como todo ha sido muy, muy, muy orgánico. Ahí vamos poquito a poco, ahí vamos remando.
Bueno, ese es el TikTok de Ari también, Ariana López Voiceover, para que la sigan, muchos seguidores, y van a poder encontrar como un montón de los personajes que ella ha hecho, que además es muy chévere porque tú interactúas con otros personajes. Entonces es chévere porque, bueno, a ti te vemos y te amamos, pero decir luego, mira, estás hablando con Cosmo por aquí, el profesor Crocker, porque pues obviamente son amigos tuyos, entonces lo máximo. Con Wanda, entonces eso mismo hago los martes, tengo live, ahí tengo un martes sola, cuando lo hago sola lo hago por TikTok, y cuando tengo invitados los hago por Instagram. Y entonces es igual, así charlando, y entonces los fans escriben y les hacen preguntas a los invitados, y ahí se creó esto, y de ahí sacamos entonces reels y cositas así. Divino, Ari. Muchas gracias por compartirnos todo ese talento, esa buena energía. Nos hace muy felices, pues aparte de que esas voces sean colombianas, que sean de Pereira para el mundo. Sí, de Pereira. Yo no me iba a quedar sin despedirme. Muchas gracias por esta invitación. Lo disfruté mucho. Yo estaba a un ladito, pero me encantó escuchar esa historia del podcast. Tenemos que hablar. Por favor. Sí, hay que hacer algo juntitos. Por favor, yo súper encantada, Ari, no te imaginas. Me encanta. Desde que no me dejen por fuera, todo está bien, ¿listo? Ya acá todas amiguis. Me encanta. Niñas, muchas gracias. A ti, Violeta, también lo que tú haces en el Eje Cafetero es muy bonito, porque en el Eje Cafetero, como hablamos, hay mucho talento y hay muchas cosas que hay que empezar a condensar, y tú estás haciendo un trabajo muy bonito desde el podcast, con toda tu experiencia en comunicación, con esa voz tan linda que tienes, con todo el tema en el sector cultural y los contactos. Así que muy chévere también que nos hayas contado un poquito acerca de este mundo del podcast, porque también es una ventana muy grande y muy linda que nos permite comunicar, expresar, en fin, como hablamos hoy, la voz como instrumento comunicativo, creativo, nos encanta. Yo sé que a las 3 ese tema de la voz, y a las personas que estuvieron con nosotros han estado muy emocionadas de habernos escuchado. A ti también te pueden encontrar en Instagram, en Súbele a la Perla, donde van a poder encontrar todo el trabajo que vienes haciendo con esas agrupaciones en el podcast, y seguramente todo lo que se está gestando alrededor de eso, ¿verdad? Exacto, sí. Ahí pueden encontrar todo lo que hemos venido desarrollando, y también pues en mi Instagram personal también subo varias cositas. Hubo una época en pandemia en el que intenté empezar a hacer un podcast como propio, hablando de la historia detrás de las canciones y como intentando meterle mucha investigación periodística a profundidad desde lo cultural. Entonces en el personal lo pueden encontrar, y pues nada, yo súper encantada de haber estado compartiendo con estas dos mujeres increíbles y talentosas. Me llevo un montón de enseñanzas y me llevo un montón de alegría en el corazón de haber conocido a Ariana, de haber conocido a uno de mis personajes favoritos de la vida, que siempre fue Timmy Turner, porque no sé, uno se sentía muy identificado y con el deseo de tener dos padrinos mágicos en algún momento. Entonces es como súper emocionante tenerte acá, de verdad, y saber que eres del Eje Cafetero, que eres de La Perlita, es súper como gratificante. Así que muchísimas gracias, Ari, por haber querido charlar con nosotras dos, y a Dani por haberme invitado a este espacio que siempre llevo en mi corazón, y que es más, el primer podcast de Plan C lo hice yo, y intenté convencerlos a todos de que se metieran por ahí, y me dieron la oportunidad. Así que la gente que no lo ha escuchado, vayan a SoundCloud, que está ahí subido. Es la historia de todas las etapas del cómic, para que también empiecen a conocer de este mundo a través de este formato tan bonito. Entonces, gracias por haberme invitado. Divina, muchísimas gracias. De verdad, este live va a quedar guardadito en Plan C Pereira, que es nuestra cuenta oficial en Facebook, para que lo puedan compartir ustedes y todas las personas que estuvieron el día de hoy, pues para que mucha gente lo pueda ver. Chicas, muchísimas gracias, de verdad, qué orgullo, qué talento, pues feliz de haber podido charlar con ustedes este ratico. Muchas gracias, feliz también, gracias, me encantó, ya me tomé el cafecito, y ya también. Y bueno, pues ahí estamos, seguimos para adelante, y chévere, si podemos hacer algo de verdad sería fantástico. Sí, por favor. Yo intenté llevar a Ari al medio tradicional en el que trabajo, lamentablemente no fue posible, que esa es la diferencia del podcast, porque los temas de derechos de autor y demás no se podía, pero aquí lo logramos, lo que nos permite el internet y esa herramienta tan chévere y un poco subversiva. Entonces, qué rico, Ari, pues que hayamos podido compartir contigo, no me iba a quedar con esas ganas de charlar. Muchas gracias, chicas, un abrazo a ustedes, también a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Ya saben, pues, @Plan C Pereira, cada jueves nos encontramos para charlar, y quedan guardaditos esos lives para que los puedan volver a ver y compartir. Un abrazo, un beso a ustedes dos niñas, y a toda la gente de Comunidad Creativa que nos acompañó el día de hoy. Feliz noche. Lo mismo. Bye, chao. Lo máximo. Chao.